Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la continuación del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Capítulo 20, El Mauri. Al día siguiente de la declaración de Martínez Cana, el supuesto nano, la Guardia Civil iba a realizar algo por lo que Ricard llevaba mucho tiempo luchando desde la cárcel: detener oficialmente a Joaquín Mauricio Anglés Martins, el Mauri. No tuvieron que buscarle demasiado, porque el Mauri estaba internado en el centro de menores de Godella, acusado de haber cometido varios robos. Manifestación del menor Joaquín Mauricio Anglés Martins en Burjasot, Valencia, a las 6:10 de la tarde del 15 de octubre de 1993, en el centro de acogida de menores de dicha localidad. El instructor del presente atestado procede a tomar manifestación al menor Joaquín Mauricio Anglés Martins, nacido en Catarroja, Valencia, el día 1 de mayo de 1978, hijo de Enrique y de Neusa, soltero, vecino de Catarroja, Valencia, con domicilio en la calle Camirreal número 101-4, quien, a presencia del abogado designado de oficio y de la educación del Centro de Acogida de Menores, a las preguntas que se le hacen relacionadas con un delito de tenencia ilícita de armas y homicidio, manifiesta que sabe leer y escribir y que como menor de edad penal nunca ha sido detenido ni procesado. Preguntado para que diga si conoce a un joven de Catarroja llamado Loza, dice que no, que solamente conoce a un Miguel Loza de Valencia. Preguntado para que diga si en la calle Camino de Catarroja, en el número 61, conoce a un chico que está enganchado y que iba a pillar a su domicilio, dice que no. Preguntado para que diga si sobre el 3 de diciembre de 1991 compró una pistola a un individuo llamado Loza, dice que sí, pero que no al Loza que se dice anteriormente, sino a un tal Loza de raza negra que vive en el barrio chino de Valencia. Preguntado para que diga si cuando compró la pistola pagó por ella una cantidad de droga, dijo que la iba a probar al racholar y la montó para comprobar la munición y si estaba cargada. Manifiesta que pagó 7,000 pesetas por ella, que no dijo que la iba a probar al racholar y que sí la comprobó por si estaba cargada, montándola y viendo que tenía un cargador lleno. Preguntado para que diga qué hizo con la pistola, manifiesta que la escondió por ahí y que a los 4 meses, cuando su hermano Antonio Anglés salió de la cárcel, se la enseñó y al decirle que la necesitaba, se la dio, que entonces estaba presente el rubio llamado Miguel Ricard Tárrega y que les preguntó para qué querían la pistola, contestándole que la querían para atracar. Preguntado para que diga si con ella cometieron algún atraco, dice que con esa pistola cometieron el atraco de Buñol, donde fueron con un ciclomotor y un coche marca Opel Corsa blanco propiedad de Miguel Ricard Tárrega. Preguntado para que diga si la pistola que él compró a Loza la cambió a su hermano Antonio Anglés por otra más grande, ya que su hermano decía que la grande le resultaba más incómoda para llevarla, manifiesta que no, que eso es mentira, que no le cambió la pequeña por una grande. Preguntado para que diga si conoce a un individuo de Catarroja llamado Nano, dice que sí, que conoce a un nano de Catarroja, que es hermano del Coque y del Galo, y que actualmente no sabe dónde se encuentra. Preguntado para que diga si el día 11 de noviembre de 1992 estuvo con su hermano Antonio y con el rubio por la zona de Alcácer, acompañándoles también el nano en el Opel Corsa blanco de Miguel Ricard, dice que no. Preguntado para que diga si antes de que desaparecieran las niñas de Alcácer estaba él con su hermano y Ricard Tárrega y quisieron llevarse a unas niñas a la fuerza en el coche, manifiesta que no. Preguntado para que diga si el rubio tiene alguna cuenta pendiente con él para que quiera vengarse, manifiesta que cuando hicieron el atraco de Muñol, cierta parte de dinero su hermano Antonio y él la escondieron
y no dieron la parte correspondiente a el rubio, pero no cree que por esto quiera vengarse. Preguntado para que diga si disparó y violó a una de las niñas de Alcácer, concretamente a Antonia Gómez Rodríguez, manifiesta que no, que ni disparó ni violó a una de las niñas, que sí es cierto que estuvo en el lugar de los hechos antes de que pasaran, que sería tiempo antes porque era verano, si bien no lo recuerda bien, y que estuvo una semana con Antonio, Roberto, Miguel y el tal Perico, que Antonio y Roberto son sus hermanos. Miguel es el rubio y Perico es un amigo del pueblo, unos 2 años mayor que él. Preguntado para que diga si últimamente se dedica a adquirir todos los roibnoles que encuentra, dice que no, que suele comprar 1 o 2 cuando va de discotecas y que los compra en el barrio chino de Valencia. Preguntado para que diga si da su consentimiento para que le tomen muestras de pelo y del pubis y se cotejen sus pelos, dice que sí, que como no ha cometido ningún delito de los relacionados con las niñas de Alcácer, se le pueden tomar las muestras de pelo que quieran. Preguntado para que diga si sabe que su madre pidió un préstamo de 2 millones de pesetas y si es así, ¿para qué era? Manifiesta que su madre pidió un préstamo antes de que pasara lo de las niñas, que cree que lo hizo en la Caja de Valencia de Catarroja, que está enfrente del ayuntamiento, y que el préstamo era para comprar un chalet, que este dinero se lo llevó su hermano Antonio Anglés cuando se fue de casa, y que el chalet se lo iban a comprar a Miguel el de Liria. Preguntado para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que no, que lo expuesto es la verdad en lo que se afirma y ratifica. Tras la detención del Mauri, la Guardia Civil tenía que seguir comprobando la veracidad de las afirmaciones realizadas por Miguel Ricard, y una de ellas era que Neusa, la madre de los Anglés, conocía los hechos y había facilitado a su hijo Antonio el dinero para que se fugara. Manifestación de doña Neusa Martins Díaz, en Catarroja, Valencia, dependencia del puesto de la Guardia Civil, a la 1:30 de la tarde del día 19 de octubre de 1993. Ante el instructor del presente atestado comparece la, mediante el DNI acreditada llamarse doña Neusa Martins Díaz, nacida en Sao Paulo, Brasil, el día 27 de octubre de 1940, casada, obrera, vecina de Catarroja, Valencia, quien a preguntas realizadas por el instructor y una vez puesto en su conocimiento de que es una comparecencia voluntaria y que tiene derecho a negarse a declarar en cuanto alguna de las preguntas puedan involucrarla en hechos delictivos, manifiesta. Preguntada sobre un préstamo solicitado de 2 millones de pesetas, manifiesta que es cierto, que pidió un préstamo de 2 millones de pesetas y que lo hizo pasadas las fallas de 1992, que el motivo de pedir el préstamo era para comprar una casa en el campo por la zona de Murcia, donde pudieran estar sus hijos y que la dejaran tranquila, pues con los hijos en casa no podía estar, porque ella trabaja de noche, la dejaban la casa toda sucia y siempre tenía que estar limpiando. Preguntada para que diga lo que hizo con el préstamo, manifiesta que la entidad bancaria Bancaja le concedió el préstamo número 112 52 100 42 023 y que en un principio el dinero se lo dio en un cheque, que su hijo Antonio Anglés empezó a decirle que no era bueno que tuviera el dinero en un cheque, que era mejor que lo tuviera en efectivo, y que cuando así lo consiguió del banco, Antonio, con la excusa que la podían quitar el dinero, se guardaba los 2 millones en su chaqueta, y que cuando desapareció, Antonio se marchó con sus 2 millones y sin que nunca más haya vuelto a saber de él ni del dinero. Preguntada para que diga si comentó con su hijo Antonio Anglés el hecho de irse a Portugal con el dinero del préstamo, manifiesta que no, y que tampoco comentó el hecho de marcharse a Brasil. Preguntada para que diga desde cuándo sabía que su hijo estaba implicado en las desapariciones y violaciones de las niñas de Alcácer, manifiesta que desde que su hijo se marchó de casa y al día siguiente salió en televisión. Preguntada para que diga
cuánto tiempo estuvo viviendo en su casa Miguel Ricard Tárrega, manifiesta que el padre de Ricard echó al hijo de casa desde que se negaba a trabajar, que hace bastante tiempo, pues aún vivía el marido de la manifestante y que Miguel Ricard comía en su casa y dormía en la misma, que por entonces vivía en la calle Colón de Catarroja y al pasar a vivir a su actual domicilio, Miguel Ricard también continuó con ellos. Preguntada para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que Antonio era muy malo, que le pegaba mucho y que desde que se marchó de casa no ha vuelto a saber de él. Preguntada para que diga si tiene conocimiento de que su hijo Joaquín Mauricio acompañó a Miguel Ricard y a su otro hijo Antonio el día que ocurrieron los hechos de las niñas de Alcácer, manifiesta que no. Preguntada para que diga si es cierto que Miguel Ricard le escribió una carta pidiéndole dinero, manifiesta que sí. El rubio le escribió desde la cárcel pidiéndole 200,000 pesetas y que la amenazaba en el sentido de que si no le daba ese dinero para pagarse un abogado, diría un secreto, entre comillas, que tenía sobre su hijo Mauricio, pero que no le dijo qué tipo de secreto tenía, que no tiene nada más que manifestar, que lo expuesto es la verdad. Tras la declaración de Neusa, la Guardia Civil dio por finalizada la investigación. Para los hombres del capitán Ibáñez estaba claro que no había más culpables que Antonio Anglés y Miguel Ricard. Para los agentes de Patraix, lo del Mauri y lo del Nano no eran más que cortinas de humo y una auténtica pérdida de tiempo. Además, dado que no habían podido detener al presunto autor de los hechos, lo mejor que podía pasar es que el silencio se apoderara del caso Alcácer. Y lo intentaron por todos los medios. Sin embargo, uno de los padres, Fernando García, el padre de Miriam, no estaba dispuesto a consentir que la muerte de su hija y sus amigas quedara impune. A los pocos días de enterrar a Miriam, Fernando García había manifestado a los medios de comunicación que las leyes las hacen los hombres y los hombres deben y pueden cambiarlas. El padre de Miriam no estaba dispuesto a que otro preso de permiso acabara con la vida de otra niña y, de paso, con la de otra familia entera. Había que conseguir que los violadores cumplieran íntegra su condena y para conseguirlo decidió echarse a la calle con una finalidad muy concreta: conseguir 1,000,000 de firmas para cambiar la ley. Todos pensaron que pronto se cansaría y que fracasaría en su intento. De hecho, nunca en la historia de nuestro país alguien había conseguido reunir tantas firmas. Sin embargo, con el único equipaje de la fuerza de la razón y el apoyo que desde el cielo le daba a su hija, Fernando una a una fue recogiendo firmas. Cualquier momento y lugar era bueno para él. Como un titiritero, de feria en feria, se dedicó a recorrer el país, consiguiendo que la memoria colectiva no olvidara nunca la tragedia que un día asoló a 3 familias de Alcácer. Al final, iba a conseguir su objetivo. Más de 3,5 millones de españoles firmaron su manifiesto. Los que también consiguieron su objetivo fueron los investigadores y el juez Bort. Durante un año no pasó nada en el sumario 1-93, el sumario abierto por el triple crimen. Era como si en el aire flotara la consigna de que el mejor aliado del olvido es el tiempo. Sin embargo, tras casi un año de inactividad, el 26 de agosto de 1994 iba a ocurrir algo que removería los cimientos de el caso Alcácer. El profesor Frontela había concluido sus estudios y había remitido un informe de 286 páginas al juzgado de Alcira. Era un excelente trabajo que ponía de manifiesto un dato fundamental. En las violaciones y los asesinatos había participado más de 2 personas. Por ello, el juez Bort se vio en la obligación de tomar una declaración a la única persona encarcelada por los hechos, y esta vez hizo que Miguel Ricard fuera trasladado desde la cárcel hasta el juzgado de Alcira. Declaración: Miguel Ricard
Tárrega, en Alcira, a 30 de septiembre de 1994, ante el señor juez de instrucción de este juzgado, asistido de mí el secretario, que refrenda, constituido en audiencia pública, comparece el anotado arriba, a quien su señoría instruye de sus derechos a guardar silencio, a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo, y a ser asistido por letrado de designación personal o de turno de oficio. Es asistido por el letrado don Joaquín Cummings Telo. A preguntas de su señoría manifiesta, encontrándose presentes el fiscal jefe don Enrique Beltrán, letrado, don Joaquín Cummings Telo, letrado, don Luis Romero Villafranca, letrado, don Virgilio Latorre. Manifiesta que se ratifica en la declaración prestada en Manzanares a fecha 3 de septiembre de 1993, y tal y como allí relató, cuando recogieron a las 3 niñas en el coche, en él iba el declarante, en el asiento del copiloto, Antonio Anglés conduciendo, y en la parte de atrás Mauricio Anglés y otro individuo al que no conoce y al que los Anglés llamaban el Nano, subiendo las 3 chicas en la misma parte trasera del vehículo, que una vez que pasaron la discoteca Color, que es a donde se dirigían las niñas, Antonio Anglés dijo que se había dejado el dinero y que iba un momento a su casa a por él, continuando camino hacia Yombay, lo que en principio no extrañó a las niñas, hasta que ya, subiendo por los caminos forestales, comenzaron a protestar, por lo que Antonio Anglés paró en seco el vehículo y comenzó a golpear a las jóvenes, al igual que Mauricio y el otro individuo presente. Por su parte, el declarante dijo que no quería saber nada del asunto y que se marchaba, pero entonces Antonio Anglés sacó la pistola que llevaba encima y le dijo que si se marchaba lo mataba, procediendo a continuación a seguir el viaje hasta que llegaron hasta las inmediaciones de la caseta de Yombay. Una vez allí, Antonio, Mauricio y el Nano bajaron del coche a las 3 niñas a golpes y se las llevaron a una cierta distancia, mientras que el declarante permanecía en el interior del vehículo, en el cual continuó durante aproximadamente 1 hora, oyendo durante todo este tiempo gritos e insultos, hasta que oyó 3 disparos, que fueron con los que mataron a las niñas. Preguntado para que diga cómo se explica que en la instancia dirigida a este instructor de fecha 2 de agosto de 1993 manifieste que Antonio Anglés tuvo relaciones sexuales con una chica y mató a 2, que el amigo de Antonio tuvo relación con otra y Mauricio tuvo relación también con otra y mató a una, si ahora declara que en ningún momento estuvo presente en los hechos y ni siquiera los vio, pues ya era de noche cerrada, contesta que por intuición supone que cada uno de aquellos debieron hacer lo que dijo. Después de haber oído los disparos, se acercó Antonio Anglés al coche y amenazó al declarante con la pistola, al mismo tiempo que comenzaba a golpearle fuertemente hasta que llegó Mauricio y los separó. A continuación procedieron a abrir la fosa y enterrar a las niñas, y hecho esto subieron nuevamente los 4 al coche y se dirigieron hasta la caseta de Alborache. Si bien al llegar a Yombay, el llamado el Nano dijo que lo bajasen allí y que él se volvería por su cuenta, y así lo hicieron, sin que pueda saber el declarante cómo conseguiría el Nano volver a su casa, ya que a la hora que lo dejaron en el pueblo era ya de noche y no debían de haber transportes públicos. En la caseta de Alborache se acostaron y durmieron los 3 que quedaban, y al día siguiente se volvieron a Catarroja. A pregunta del señor fiscal, que respecto a el Nano no puede decir ni por aproximación la edad que tendría, moreno, de constitución normal y de altura sobre el 1,70 m y algo, y con un vocabulario en el que utilizaba muchas palabras de argot callejero, que al recoger a las niñas, éstas entraron por detrás del asiento donde se encontraba el declarante, el cual no bajó del coche, sino que simplemente se inclinó hacia adelante y abatió el respaldo de su asiento, pasando aquellas por detrás. Sin embargo, no recuerda o no vio cómo pudieron colocarse las 3 niñas, Mauricio y el Nano, en el asiento trasero, aunque indudablemente
alguien debía de ir sobre las rodillas de alguien por lógica. Que dentro del coche, una vez que las niñas se dieron cuenta de que no iban por buen camino y después de protestar las mismas y parar el vehículo Antonio Anglés, las golpearon, girándose hacia atrás y Mauricio y el nano, lo cual lo sabe porque oyó que estos dos gritaban, pero propiamente no lo vio. Que el lugar donde se tuvieron las relaciones sexuales con las 3 niñas y donde las mataron no fue en el interior de la caseta, sino al aire libre, cerca de donde después las enterrarían. De hecho, hasta ese día el declarante nunca había subido a ese paraje, ni había entrado nunca en la caseta próxima, sino que fue posteriormente al día de los hechos que ahí se instruyen, cuando subió por segunda vez, y allí entonces sí que entró y conoció la referida caseta. Que ignora si las 3 niñas fueron atadas y a dónde, pues en ningún momento el declarante vio ni oyó que hubieran sido atadas con cuerdas. Que no es cierto lo que dijo en su declaración de fecha de 2 de marzo de 1993, de que a 2 de las niñas se les hubieran introducido un palo por el ano o la vagina, ya que, como ha dicho ya él, no vio nada, de tal forma que aquella declaración fue una pura invención. Que también se inventó el que Antonio Anglés desnudara a una de las chicas rompiéndole las prendas superiores. Que tampoco estuvo presente en el momento en que se produjeron los disparos a las niñas, de forma que la razón por la que en la declaración prestada ante este juzgado el pasado día 2 de marzo de 1993 manifestase que Antonio Anglés, al hacer el primer disparo, se le encasquilló la pistola, es porque anteriormente, al tomarle declaración, los funcionarios de la policía judicial le dijeron que habían encontrado un proyectil, ante lo cual el declarante supuso que había ocurrido aquello. Concretamente, esto se lo dijeron cuando el declarante estaba en la prisión de Castellón, y ello ocurrió con posterioridad a que prestase la primera declaración judicial que tuvo lugar en la sede de la audiencia de Valencia. Que no sabe por qué dijo en la declaración de fecha 2 de marzo que Antonio hizo los disparos a una distancia de unos 3 o 4 palmos, ya que eso ni lo vio ni nadie se lo ha dicho después. Que igualmente no sabe por qué dijo lo de la posición de cada una de las 3 niñas en el momento en que Antonio las disparó, ya que no estaba presente y que nadie se lo ha dicho después, considerando que debe ser una casualidad que lo declarado por él en este aspecto pueda coincidir sustancialmente con los resultados de las autopsias practicadas. A preguntas del letrado don Luis Romero Villafranca, que respecto al tiempo que permaneció el declarante en el vehículo mientras los otros 3 compañeros se llevaron a las niñas y las mataron, debió ser de como mucho 1 hora. A preguntas del letrado don Virgilio Latorre, que lo que la policía judicial informó al declarante sobre las circunstancias de los hechos es que las niñas fueron violadas por vía anal y vaginal, que murieron de un disparo por arma. Le enseñaron un cartucho completo que se hallaba en la fosa, que tenían señales o marcas en los tobillos, que estaban atadas y que también sabe, aunque no sabe quién se lo comentó, le dijo que le faltaban a las niñas diversas piezas dentarias. Asimismo, también tuvo conocimiento el declarante por los medios de comunicación de que una señora de Picassent vio cómo un coche blanco paraba y recogía a las niñas. Pero no obstante, sobre lo anterior niega el declarante haber hecho su declaración de la fecha 3 de septiembre de 1993 para adaptar los hechos a las circunstancias del caso que iba conociendo a través de los medios de comunicación. Que cree recordar que durante aquella noche no encendieron ninguna linterna ni para llevarse a las niñas ni después para enterrarlas, aunque cree recordar que había cierta iluminación por haber lugar luna llena. Que cree que ni Antonio ni los otros 2 tomaron ningún tipo de medidas para eludir el peligro que pudiera derivarse de los gritos de las niñas, lo que ve plenamente lógico, ya que el paraje es totalmente solitario, sin que tales gritos pudieran ser oídos por nadie. Que como ya ha declarado, no es cierto que la noche de los hechos bajasen a Yombay, al pueblo, a comprar bocadillos,
aunque sí es verdad que con anterioridad a esto sí que recuerda una noche en que en un bar de Yombay, yendo Antonio Anglés y el declarante, compraron unos bocadillos para cenar. Si bien esa noche al bar solo fue Anglés, ya que el declarante se quedó en el interior del coche. Y a este respecto aclara que si bien fue el día de los hechos la primera vez que subió hasta el paraje donde fueron encontradas las niñas, sin embargo con anterioridad ya había estado varias veces en Yombay o Catadau, ya que los hermanos Anglés tenían un pinar cercano a estos pueblos, plantada de continuo una tienda de campaña en la que pernoctaban de vez en cuando. Que una vez ya muertas las niñas, y habiendo ido Antonio al coche a buscar al declarante y habiéndole amenazado con la pistola, así como golpeado reiteradamente hasta que llegó Mauri y los separó, el declarante se fue con Antonio hasta las cercanías a donde estaban los cadáveres, si bien no puede decir ni en qué posición estaban ni tampoco si estaban vestidas o desnudas, pues no se fijó, además de que no veía bien a causa de los golpes recibidos de Antonio. A continuación, Antonio volvió al coche, cogió un pico que en él había y volvió al lugar donde estaban los cadáveres y allí mismo, indirectamente y sin buscar más, le dijo al declarante que comenzase a cavar con el pico, lo que así hizo, si bien dadas las malas condiciones físicas que tenía y las dificultades para cavar. Poco después, el propio Antonio le quitó el pico y le dijo que se marchase al coche, volviéndose a él, el declarante, del cual ya no salió hasta que se marcharon del lugar, por lo cual el declarante no llegó a ver cómo terminaba de enterrar a las niñas. Por ello ignora también de dónde pudieron sacar la moqueta que apareció junto a los cadáveres dentro de la fosa, cuya existencia, sin embargo, la conoció el declarante, puesto que se lo dijo funcionarios de la policía judicial. Que el pico utilizado lo llevaban de normal en el coche, ya que iban ellos mucho por el campo y les podía ser útil en alguna ocasión, e ignora que pudo hacerse del referido pico después de los hechos. Que el hecho de que el declarante supiera que los 3 cadáveres en la fosa se encontraban apilados, lo sabe porque así se lo dijo posteriormente Antonio Anglés, y fue pura invención lo declarado anteriormente de que además de un pico hubiesen utilizado también en el enterramiento una azada. Que el hecho de llevar el pico en el coche, como ya ha dicho, es porque ya lo llevaban de antemano, desde hacía tiempo, sin que ese día lo hubiesen introducido con intención de perpetrar lo que después llegó a acontecer. No obstante, unos meses antes, conduciendo el declarante su vehículo y yendo con Antonio Anglés, se encontraron por una urbanización cercana a Yombay a unas niñas de 8 años aproximadamente, que en plan de juego les hicieron señas de hacer autostop, ante lo cual Antonio Anglés le dijo al declarante que parase, pero este se negó y continuó su marcha, ya que no le gustó nada la proposición, pues Antonio ya había repetido varias veces que le tenía ganas a subir algunas chicas y hacer con ellas lo que se le ocurriese, barbaridades. Y recuerda también que con anterioridad a esto, en otra ocasión, Antonio y Mauricio Anglés hablaron de raptar a algunas niñas y de violarlas e incluso matarlas, y concretamente cree recordar que fue a raíz de descubrirse algún caso de alguna niña o joven muerta y violada, cuando los hermanos Anglés hicieron el comentario de que les gustaría a ellos también hacer lo mismo. Leída la declaración prestada ante el juez de Manzanares, en la parte que dice que utilizaron un pico y una azada para enterrar los cadáveres, manifiesta el declarante que no sabe por qué dijo eso, ya que, como ya ha manifestado anteriormente, lo único cierto es que utilizaron y llevaban únicamente un pico y ninguna azada. A preguntas del señor fiscal, reconoce que en declaración de fecha de 2 de marzo de 1993, para describir a cada una de las niñas, originariamente lo hacía por sus características, y para facilitar la declaración se le mostró una tarjeta en la que aparecían las fotos de las 3 niñas con sus nombres, que, obra unida a la causa, usando de ello, pudo a partir de ese momento llamar a cada una por su nombre, y encontrándola conforme la firma, con su señoría y los presentes, doy fe. Miguel Ricard,
Un año después, se mantenía en sus 13 de inculpar como fuera a Mauricio Anglés, y el juez Bord se vio en la obligación de citarlo a declarar en su presencia y la del resto de las partes. Nombre y apellidos: Joaquín Mauricio Anglés Martins. DNI o pasaporte no tiene. Naturaleza: Valencia. Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1978. Hijo de Enrique Ineusa. Domicilio: Centro de Menores de Godella. En Alcira, a 27 de octubre de 1994, en presencia de don José Ramos Sanz, director de la colonia o residencia juvenil San Vicente Ferrer en Godella. Encontrándose presente los letrados don Virgilio Latorre, don Joaquín Cummings, don José Ferrer Barbarroja, don Luis Romero y el fiscal jefe Enrique Beltrán, que manifiesta o niega haber tenido algún tipo de participación en los hechos que son objeto de este sumario, de modo tal que no iba en el vehículo en el que subieron a las 3 niñas, ni tampoco subió más tarde al paraje de la Romana, ni estando ellas vivas ni tampoco ya muertas para ayudar a enterrarlas. Es más, la primera noticia que tuvo el declarante de la posible participación de su hermano Antonio y de Miguel Ricard en esos hechos fue cuando la policía entró en su casa y detuvo a Ricard, puesto que con anterioridad ni su hermano ni Ricard nunca le contaron ni insinuaron tal participación. Que el declarante compró a Loza Raga de Catarroja una pistola por 5 o 6 mil pesetas, ignorando cuál era la procedencia del arma, y además dicha pistola llevaba 3 o 4 cartuchos, y enterró para esconder el arma cerca del Instituto de Catarroja, y así la tuvo hasta que en un permiso penitenciario de su hermano Antonio se la enseñó a este y a Miguel Ricard, los cuales se la quedaron para poder realizar atracos con ella. En este sentido, la referida pistola la utilizaron en el atraco que realizaron en Buñol, en el que intervinieron además del declarante su hermano Antonio y Miguel Ricard. Y de esta pistola ya no tuvo más noticias el declarante, hasta que, con posterioridad a que se conociese la desaparición de las niñas de Alcácer, una tarde Miguel Ricard le dijo al declarante que la tenía escondida cerca de la caseta de John Bay o de la Romana, y que necesitaba subir hasta allí para cogerla, lo que así hicieron, encontrándose escondida la pistola debajo de una piedra que se encontraba junto a otra más grande, y verificando ello volvieron a bajarse, recordando a este respecto el declarante que ese día notó a Miguel Ricard muy nervioso y que de hecho al estar bajando de la caseta y apercibirse unas luces se marchó por otro camino distinto al que normalmente utilizaban. También hace constar que a la referida caseta de John Bay o la Romana iba el declarante muy frecuentemente, muchos fines de semana o domingos, con su hermano Antonio, su hermano Ricardo y Miguel Ricard, que eran los que más iban allí, si bien también otras veces subían también su hermano Roberto y otros amigos. Y cree recordar el declarante que los referidos siguieron subiendo a aquella caseta y paraje aún después de ocurrir los hechos que aquí se instruyen. Que concretamente cree recordar que al menos una vez subieron a la caseta mencionada para hacer una paella. También recuerda que en una ocasión oyó que sus hermanos Antonio, Ricardo y también Miguel Ricard comentaron que iban a hacer un hoyo en el paraje de la Romana para ocultar y enterrar una moto que habían robado, sabiendo el declarante que eso efectivamente llegó a realizarse, por lo que supone que ese hoyo sería el utilizado por Antonio y Ricard para enterrar a las 3 niñas, aunque ignora si eso efectivamente fue así como también cuál pudo ser el destino de la moto que había sido enterrada. Que es cierto que en muchas ocasiones ha ido a la discoteca Amadeus o Sucre, que está detrás del hipermercado Continente de Alfafar, y lo ha hecho a veces con Miguel Ricard y alguna vez también con su hermana Kelly, pero que no podría especificar ni fechas ni ocasiones de ello. Que el declarante solo conoce a una persona que le apodan el Nano,
la cual sin embargo se encuentra internado en prisión desde hace más de 3 años, y desde entonces el declarante no lo ha vuelto a ver nunca, ni sabe si ha podido continuar relacionándose con su hermano Antonio o con Ricard. Y respecto a otros posibles amigos de estos, el único que conoce es a uno llamado Miguel, que es de Liria, que les iba a vender un chalet en esta población, si bien no llegaron a comprarlo, ya que los 2 millones que su madre había sacado para ello se los llevó Antonio en su día. Que el declarante conoce la discoteca Color de Picassent, si bien ha ido muy pocas veces, ignorando si su hermano Antonio o Miguel Ricard han ido allí alguna vez. Niega el declarante haber intervenido en ningún atraco cometido en la localidad de Villar del Arzobispo. No conoce nada respecto a ninguna casa en Alborache, ni ha estado allí nunca, ni sabe si su hermano Antonio iba o no por ahí. Pero sí sabe que desde que comenzó la amistad con Miguel de Liria y se plantearon la compra del chalet, Antonio sí que iba a veces y se quedaba en el referido chalet. Aclara que cuando enterró el declarante la pistola cerca del Instituto de Catarroja, en el llamado Racholat, un día fue hacia allí acompañado de un amigo llamado Andrés, de sobrenombre El Rata, y de apellidos cree que se llama Rosaley Fortea, si bien al final no llegaron a desenterrarla ni a probar el arma. Hace constar también que la referida pistola se la quedaron Antonio y Miguel Ricard para utilizarla indistintamente cualquiera de ellos, que con posterioridad a los hechos que se instruyen, Miguel Ricard continúa haciendo su vida normal igual que antes, y el declarante no recuerda haberlo visto especialmente nervioso o diferente, salvo la vez que ha relatado en que subieron a Yombay a coger la pistola, y concretamente manifiesta que Miguel Ricard a veces salía con el declarante, otras veces salía solo y otras con gente del pueblo de Catarroja. Que las navidades del año 1992 recuerda que un día yendo hacia Liria el declarante Miguel Ricard con su hermano Antonio y con Miguel el de Liria, Antonio y Ricard comentaron que podían coger unas chavalas y tenerlas unos días para pasarlo bien y violarlas, pero el declarante y Miguel el de Liria les hicieron ver que eso era una aberración. También recuerda que encontrándose en la gasolinera de Liria y viendo allí un cartel sobre la desaparición de las 3 niñas, Miguel el de Liria hizo el comentario de dónde podrían estar las mismas, y entonces su hermano Antonio dijo que debían estar por ahí. Que cree recordar que en la época del atraco a Buñol, su hermano Antonio a veces pernoctaba en la casa y otra supone que lo haría en la caseta de Yombay, o en otra que ahora recuerda que también utilizaba y que se encontraba cerca de Buñol, y que es posible que sea la misma sobre la que se le ha preguntado anteriormente, que se encuentra en Alborache. Esta caseta se encontraba cerca de una zona de chalets. Era una caseta abandonada y que en ella había bastante comida, por lo que supone que su hermano Antonio se quedaría a veces allí, que en una ocasión entró en el interior de la caseta. Que la moto que se enterró en el paraje de la Romana supone que es una que llevaba su hermano Antonio, pues es la única que le ha visto a él, que era una Bultaco, que el declarante podría reconocer si la viese, que exhibido que es la fotografía que obra en el folio 557 de las actuaciones manifiesta que efectivamente la motocicleta que aparece allí fotografiada es la que llevaba su hermano Antonio, que desde que oyó la conversación de que iban a enterrar la moto hasta que ocurrió la desaparición de las niñas de Alcácer pasó bastante tiempo y con seguridad más de medio año, que el declarante nunca vio el hoyo de la moto, ni abierto, ni ya cubierto de tierra, que el declarante por razón de su edad a las discotecas iba siempre a la sesión de la tarde, que es la dedicada a los menores, que aclara que en relación al día en que subió con Miguel Ricard a buscar la pistola, el nerviosismo de este se originó únicamente por el hecho de no encontrar en principio el sitio donde se encontraba la pistola, pero se tranquilizó una vez que la cogió, si bien volvió nuevamente a inquietarse cuando vio las luces de un coche, ante lo cual, como ya ha dicho, se desvió por un camino diferente al que normalmente utilizaba, que también quiere hacer constar que la razón por la cual Miguel Ricard
subiese a buscar la pistola, era o fue porque este era el que siempre conducía el vehículo. Que aunque lo normal es que el vehículo lo llevase siempre Miguel, esto no quita que Antonio Anglés también sabía conducir, y alguna vez, como en el atraco en Buñol, lo llevaba él. Y, encontrándola conforme la firma, con su señoría doy fe. Evidentemente, entre lo manifestado por Ricard y lo declarado por el Mauri había diferencias abismales. Por ello, el juez Bort ordenó que se mantuviera un careo entre ambos para intentar comprobar quién de los dos decía la verdad. El rubio iba a conseguir por fin su objetivo, estar frente a frente con Mauricio Anglés. Diligencia de careo entre Miguel Ricard Tárrega y Joaquín Mauricio Anglés Martins, en Alcira, a 11 de noviembre de 1994. Ante su señoría, asistido de mí el secretario, comparecen los anotados al margen, ambos de filiación que ya consta en autos, y encontrándose presentes en este acto el fiscal jefe Enrique Beltrán, letrado Luis Romero Villafranca, letrado Virgilio Latorre, letrado Joaquín Cominstelo, letrado Bernardo Palomares, letrado doña Silvia Fajarnés Fuster. Asimismo se encuentra presente don José Ramón Sanz, director de la colonia o residencia juvenil San Vicente Ferrer en Godella, y el educador del referido centro don Luis Irazábal Echeverría. Y sobre ciertos puntos o extremos de sus respectivas declaraciones y advertidos por su señoría de las contradicciones en que incurren entre lo declarado por uno y por otro, e invitados que han sido para que se pongan de acuerdo, manifiestan. En primer lugar, manifiestan, leída a Miguel Ricard su declaración, en los puntos en que manifiesta que Mauricio Anglés participó en los hechos que son objeto de este procedimiento, mantiene y ratifica dicha aseveración. A su vez, leída a Mauricio Anglés su respectiva declaración relativa a dicho mismo punto, manifiesta también su total negativa de haber participado en los hechos. Puesta de manifiesto las contradicciones existentes por parte de Miguel Ricard, se manifiesta, para recordarle los hechos a Mauricio, que el día de autos estuvieron Miguel Ricard, Mauricio, Kelly y Loli, la novia de Miguel Ricard, en la discoteca Sucre de Alfafar, por la tarde, y después se fueron los cuatro a cenar aproximadamente sobre las 10 de la noche a un restaurante chino de Benetúser, y después de cenar dejaron a Loli en su casa en la misma localidad de Benetúser y a Kelly en su domicilio de Catarroja, donde recogieron a su vez a Antonio Anglés y al otro individuo al que conocían por el Nano, y los cuatro procedieron a ir hacia una discoteca de Turís. Si bien al pasar por Picassent es cuando recogieron a las tres jóvenes, y a partir de ese momento se desarrollaron los hechos. Respecto a esto, Mauricio Anglés manifiesta que si bien es cierto que una tarde estuvieron los cuatro citados en la discoteca Sucre de Alfafar, una tarde, y hablaron de ir a cenar a un restaurante chino, sin embargo al final no fueron a cenar, sino que Miguel Ricard y Loli se marcharon a su casa y Mauricio y su hermana Kelly a la suya, sin que consiguientemente esa noche continuasen juntos Mauricio y Miguel Ricard. En segundo lugar, respecto a la forma y tiempo de hacer el hoyo en que fueron enterrados los cadáveres de las tres jóvenes, se lee a Mauricio Anglés su declaración en la que afirma haber oído una conversación entre Miguel Ricard y Antonio y Ricardo Anglés, en que decían que habían enterrado una moto robada en el paraje de La Romana, por lo que Mauricio de ello sacaba la deducción de la posibilidad de haberse desenterrado la motocicleta y haber utilizado ese hoyo para la inhumación de los cadáveres, ratificándose nuevamente en ello el referido Mauricio Anglés. A su vez, se lee a Miguel Ricard sus propias declaraciones en las que manifiesta haberse abierto el hoyo el mismo día en que fueron asesinadas las jóvenes, lo que también ratifica negando la versión de Mauricio y negando además que la moto robada hubiera sido nunca enterrada, ya que lo que se hizo simplemente fue camuflarla con matorrales. En tercer lugar, respecto a la disponibilidad del arma utilizada en los hechos con anterioridad al acontecimiento de los mismos, se lee a Mauricio Anglés su declaración de que la pistola se la entregó a Antonio Anglés y a Miguel Ricard en un permiso penitenciario de aquel, y que desde entonces indistintamente Antonio y Miguel la utilizaron, a lo que Mauricio Anglés manifiesta que ratifica en el sentido de que la pistola se la entregó a su hermano Antonio sin estar presente Miguel Ricard,
y que solo sabe que en 2 atracos dicha pistola fue usada por el referido Ricard, sin que en el resto del tiempo sepa si efectivamente este utilizaba podía disponer o no de dicha arma. Por su parte, Miguel Ricard reconoce ser cierto lo declarado por Mauricio Anglés en este sentido. En cuarto lugar, se lee a Mauricio Anglés el punto de su declaración en que afirma en que su viaje hacia Liria, Antonio Anglés y Miguel Ricard hicieron un comentario relativo a que podían coger unas chavalas y tenerlas unos días para pasarlo bien y violarlas, ante lo cual el referido Mauricio Anglés rectifica en el sentido de que ese comentario lo hizo exclusivamente Antonio Anglés, dirigiéndose a Miguel Ricard, pero este último no contestó, o por lo menos no hizo ningún comentario asintiendo a ello. A su vez, se lee a Miguel Ricard sus declaraciones relativas a esa misma cuestión, en las que afirma que ese mismo comentario en alguna ocasión lo había hecho Antonio Anglés con su hermano Mauricio, en lo cual se ratifica. Por contra, Mauricio Anglés niega en este acto haber hecho nunca el referido comentario. En quinto lugar, se lee a Miguel Ricard la declaración prestada en marzo de 1993, en el punto en que afirmaba que el arma utilizada fue escondida en el mismo paraje de la Romana, junto al camino y bajo unas hierbas, y que unos días después subió a dicho lugar con un Mauricio Anglés para recoger el arma y utilizarla en el atraco de Buñol, manifestación esta que se le hace ver que coincide con lo declarado por Mauricio Anglés en la declaración prestada ante este juzgado, y a continuación se le lee lo declarado por Miguel Ricard ante el juez de Manzanares, en fecha 3 del 9 del 93, en la que manifiesta que el arma fue escondida detrás de la caseta de Alborache. Ante esta contradicción, Miguel Ricard manifiesta que la verdad es que escondió el arma en Alborache, siendo falso lo otro, y por tanto siendo falso que hubiese ido nunca con Mauricio Anglés a recoger el arma, sin que pueda explicar cómo es posible que el referido Mauricio Anglés haya también declarado que subió con él al paraje de la Romana por el arma. Si esto no ocurrió nunca, ni el referido Mauricio tenía conocimiento de lo declarado por Ricard en marzo del 93, no obstante, Miguel Ricard sí que reconoce que alguna u otra vez hubiera podido subir con Mauricio al paraje de la Romana a recoger el arma, si bien no recuerda si sería antes o después de lo de Alcácer. En sexto lugar, leída la declaración de Miguel Ricard prestada en fecha de septiembre del presente año, en el punto en que manifiesta en que con anterioridad a los hechos aquí instruidos no había subido nunca hasta la caseta de Yombay, rectifica en el sentido de que sí que había subido 2 o 3 veces, pero niega haber estado allí viviendo o pernoctando algunos días o temporadas, si bien sí que es cierto que algunas veces estuvo con Antonio Anglés pasando temporadas y pernoctando en una tienda de campaña que plantaron por la misma zona de Yombay, pero más abajo de la caseta. Por su parte, se lee a Mauricio Anglés la parte de la declaración en la que afirma que Miguel Ricard subía muy frecuentemente a la caseta de Yombay y se ratifica en ello, manifestando que en la tienda de campaña estuvo viviendo solo su hermano Antonio, pero que cuando con él estuvo también Miguel Ricard, donde pernoctaron era en la caseta y no en la tienda de campaña. En séptimo lugar, se lee a Miguel Ricard el punto de su declaración prestada ante el juzgado de Manzanares, en que manifiesta que la madre de los Anglés, Neusa Martins, tenía conocimiento de los hechos y que obtuvo del banco un préstamo de 2 millones de pesetas que entregó a Antonio para que huyese, en lo cual se ratifica, salvo negando que Neusa Martins tuviese conocimiento de los hechos, sino que lo único que sabe es que un día la acompañó el declarante a Neusa a una entidad bancaria donde ésta sacó 2 millones de pesetas y que ese mismo día, en la casa de los Anglés, Neusa le dio a su hijo Antonio el dinero, aunque el declarante ignora la razón de por qué le dio el dinero, aunque en cualquier caso esto ocurrió antes de que se descubriese la posible participación de Antonio Anglés en los hechos. Además, también hace constar que al banco fueron también Kelly y el novio de esta, y que fueron con un Renault 5 blanco propio de este último. Se lee a su vez a Mauricio Anglés su declaración relativa a este mismo punto y se ratifica íntegramente en ella, aclarando que su madre le entregó el dinero a Antonio, aunque no sabe exactamente por qué razón, suponiendo que para que se lo guardara.
hasta acá el capítulo 20 del libro ¿Qué pasó en Alcácer? En la próxima continuaremos con la lectura. Por su atención, gracias.